and the millions watching around the world. From the capital city of the United States of America, Washington, D.C., ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! ¿Qué tal? Bienvenidos al quinto programa de la guantera del DeLorean. No podemos empezar más arriba. Un programa que vamos a dedicar a los deportes de contacto. Es decir, a los películas, series, diferentes interpretaciones culturales de los deportes de contacto, que son muchos, muy variados. Es verdad que lo que escuchábamos pertenece al boxeo, pero ya veréis que en los próximos minutos vamos a hablar también de judo, taekwondo, de karate, bueno, de todo lo que tiene que ver con darse de palos. Os recuerdo, las redes sociales. Estamos en @LGDDeLorean en Twitter y en Instagram somos la guantera del DeLorean. Nos podéis escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, en YouTube, también, por supuesto, en Spotify. Estamos en todas las plataformas en las que se puede escuchar un podcast. Y para hablar de deportes de contacto, y como se merecen, voy a presentar a mis queridos compañeros de la guantera del DeLorean. En la primera esquina de este cuadrilátero con calzón negro y peinado al estilo Mike Tyson, estatura corriente y el peso de un hombre que como padre ya puede comer 2 huevos, Jorge Sicario Velasco. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis el resto? Oye, Pues vengo con el resto todavía no puede hablar, pues no les he presentado. vengo con una duda, a ver si me la resuelven esta noche. ¿Es karate o karate? Uf, Ahí lo dejo. Karate, yo diría karate. Karate. Creo Karate. que Miguel tenía una respuesta para eso, ¿no? Sí, oficialmente la respuesta en el japonés académico es que no importa. Maravilloso. Bendito sea Japón. Pero por favor no habléis todavía, que no os he presentado. Alto Segunda ron, esquina. alto ron. Bueno, Está claro que es Mike Tyson, porque el nuevo rollo acaba de echarnos, Jorge. Venga, va, dale a la presentación. A que te muerda la Segunda oreja. esquina. Segunda esquina. Calzón blanco, como las páginas del libro por escribir. Entrena en la biblioteca para aprovechar el tiempo, con una estatura corriente y el peso de un tipo que se machaca en el gimnasio. No sé cuál es, porque yo jamás he pisado uno. Fernando Cloroformo Bonete, bienvenido. ¿Cómo Cloroformo estáis? ya te lo decíamos en otros tiempos, ¿eh? Sí, pero ahora ya no os atrevéis a decírmelo, eran otros tiempos. Oye, están muy bien todas estas pantomimas que estamos haciendo de movimientos de brazos y tal para un podcast. Bueno, en YouTube. Bueno, Ojalá sea oye, en YouTube. ojo, que tenemos 27 visualizaciones de media en YouTube, ¿eh? O sea que... Oye, Ojo, ¿eh? es verdad, no podemos defraudar a nuestra audiencia. Ahí está. Que nada, yo ya he echado mis rumbitas de comba, mis rounds de sombra y preparadito. Y presento también en la tercera esquina, calzón rojo y blanco, como el atleti de su corazón, nuestro humanista con pinta de irlandés bonachón, que no boxeador, Miguel de Iris Serrano. Bienvenido. Yo vengo de sparring. A ver qué pasa aquí. A recibir palos, Miguel. Muy bien, pues yo soy Pablo Casado y me encantaría que me presentaran como el dandy sureño, al igual que mi boxeador favorito de la historia, que es Homer Simpson. Oye, ¿cómo Vamos a hablar ¿cómo se llamaba el presentador este de los pelos hacia arriba? ¿Os acordáis? No, el negro, ¿no? El que organiza sí, los el combates. negrito, sí. Fernando. Don Don King, ¿no? Don King. que es Podría ser nuestro Don King, Pablo Casado, con esos pelos. gran Sí, manager parece. de la historia del boxeo, gran patrocinador de eventos de la historia del boxeo. Bueno, pues vamos a hablar de deportes de contacto. Como os decía al principio, pues hay muchas modalidades. Podríamos hablar del boxeo, podríamos hablar de las artes marciales y ese arte de la guerra, ¿no? Tan famoso en Asia. E incluso podríamos hablar de versiones de lucha libre, como puede ser la MMA, el wrestling, el full contact, kickboxing, bueno, todas esas cosas que practica a veces Fernando Bonete cuando no está leyendo. Hay muchos deportes de contacto muy diferentes y es verdad que las representaciones culturales de todos estos estilos pues también son diferentes. Pero quizá para comenzar os hago una pregunta general, aunque quizá le podamos sacar después derivadas. ¿Las películas, las series, las interpretaciones culturales sobre este tipo de combates son realistas, Fernando? Pues hay de todo. Es decir, hay muchas películas
que en el aspecto técnico dejan mucho que desear, sobre todo aquellas que son un poquito más antiguas, mientras que las más modernas, las más contemporáneas han mejorado mucho en ese aspecto. Yo siempre digo que el mejor ejemplo para ver esto es la saga Rocky y la evolución que ha sufrido a lo largo de, no solo de los años, de las décadas, porque mientras que los primeros títulos de esta saga, ya digo, dejaban un poquito que desear o bastante que desear en el aspecto técnico, pues en el entrenamiento del púgil, en la manera en que se combatía luego en el ring. En las últimas películas hemos visto cómo se han puesto al día y supongo que tienen buenos asesores para mostrar el ring y los combates de boxeo tal cual son. Claro, porque al final, en estas películas, al final, el factor melodramático pues cuenta mucho, ¿no? Y yo imagino que tú que te pegas de vez en cuando te han pegado 4 puñetazos directos a la puntita de la pera, como diría Jaime Ugarte, y te vienes al suelo, no creo que la voz de tu novia desde la tercera fila sea suficiente estímulo como para levantarte. Hombre, reclamo seguro que debería ser. Yo creo que en esas historias en las que quizás el aspecto técnico está menos cuidado, a cambio la historia lo compensa, porque, pues por volver al ejemplo que ponía antes, en Rocky 1, la primera película de la saga, ya decía, pues el aspecto técnico no está bien cuidado, pero la historia es icónica, es pues una auténtica película de culto, ¿no? La historia del cine, y sus Oscars, ¿no? Tuvo, o sea que ahí Oscar a mejor está película. esta historia. Porque, por cierto, ¿qué os parece? Aquí me lanzo a un debate paralelo absolutamente, pero que tengo que hacerlo. ¿Qué os parece que Rocky se impusiese a Taxi Driver como Oscar a mejor película? Porque que sepáis que el año que gana Rocky, candidata era Taxi Driver. Miguel. Pues a mí me gusta mucho también Rocky. Yo creo que adecuada a los tiempos, a aquellos tiempos, yo creo que era más cómodo que ganar a Rocky a que ganar una película que sigue siendo incómoda a día de hoy, que es Taxi Driver. Vale, bien. Vamos a dejar ahí el debate porque está... Pues vaya mierda de debate. Porque lo ha abierto y lo ha cerrado Miguel. A ver, Digo, yo creo que pasa una cosa ahí, que el público americano siempre ha sido de grandes historias y muy nostálgico. Sobre todo si estás hablando de un personaje muy americano como es Rocky, ¿no? En el que se siente identificado por lo menos el 80% de los Estados Unidos. Sin embargo, Taxi Driver, que es más una película de estas que llamamos de culto, de las caras sería más temática social incluso, porque no es una película excesivamente comercial, Taxi Driver, vale que la ha hecho Scorsese, pero es que Scorsese en sus inicios era también muy peculiar, ¿no? Y hasta que va cogiendo un poquito esa fama, yo creo que Rocky se impuso por peso popular. Por cierto, aquí abro también otro debate. ¿Alguien sabe cómo se llama el director de Rocky? Porque tanto hablamos de Rocky, tanto hablamos de Stallone, ¿y quién sabe quién es el director de Rocky? Pues mira, tenía abierta la ficha aquí en Film Affinity. No sea te lo voy a tramposo, decir. porque yo lo tengo, Y te lo voy a decir. a mí me suena también... Yo me lo he currado. Yo sé Fernando, que es ¿puede el de ser? Karate Kid. Puede ser Eso es. Avilsen o algo así. John... Sí, hombre, sí, teniendo YouTube delante y estas cosas. Oye, Rocky se impuso no solo a Taxi Driver, sino también a Todos los hombres del presidente, ¿eh? La película sobre el caso Watergate. O sea que cuidado. Bien, entonces, dejábamos en que quizá las películas de boxeo dejan dudas sobre su realismo. No sé si alguno practica el kung fu o cosas de estas. La confusión. ¿Karate Kid os parece realista? ¿Dar Pues cera, mira, pulir cera es una táctica adecuada para que Es te partan que, después Pablo, la yo ya no doy cera ni pulo cera, yo ya uso la rumba y ya está. cara? Ah, eso es. Eso O es. sea, Justo Karate Kid a mí me parece el ejemplo inverso al de Rocky. Me parece incluso más realista las primeras 2 entregas que esta última que han lanzado en formato serie desde YouTube Red y Netflix, os tengo que decir, porque es que hay movimientos, progresiones, combos dentro de la nueva serie que no son nada creíbles. bueno, pero la patada de la grulla tampoco era nada creíble y no se estilaba en ningún estilo ni de karate, ni de taekwondo, ni nada por el estilo. De hecho, hay un documental que se llama John G. Avildsen, El Gran Desconocido, que es el creador de la saga Rocky, el creador de la saga Karate Kid, ¿vale? Habla de eso, que Nosotros lo conocíamos. el gran No, sobre todo de éxito, Google. vosotros sí, pero el resto del mundo probablemente no. Y
Y una de las cosas que decían en ese documental, que os recomiendo que lo veáis, está en Movistar Plus, es muy curioso, eh, la película tuvo tanto éxito porque dijeron, vamos a meter cosas que luego sean icónicas, es decir, que a la salida del cine tú estés intentando emular el mismo movimiento. Tú sales de ver Rocky y lo que te gusta es salir con tus compañeros dando puñitos o gritando Adrian o subiendo unas escaleras corriendo y llegar arriba y levantar los brazos al sonido de Eye of the Tiger. El lugar más visitado de Filadelfia. O pegar Las escaleras del museo. puñetazos en una cámara frigorífica a un montón ¿no? de solomillos de vaca y a costillas, ¿no? A costillares de cerdo. Pues jolín. La patada de la grulla fue algo por el estilo, que no estaba ni pensado en ese momento y que dijeron, ¿qué podemos hacer para romperle la cara a Johnny Lawrence? Una patada así, ¿no? Y todo el mundo salía del cine pegando esa patada. O sea, es que imaginaos eso, las películas ya puede que no sean del todo buenas, que filmadas tengan a veces mucho que desear, pero la historia es tan impactante a nivel visual, por lo menos, y a nivel sentimental, que te quedan en la retina de por vida. Y lo que esperas es que haya una secuela para volver a ver lo mismo. O sea, es que es así. O sea, yo lo que quiero es ver a Rocky otra vez dándose de puños. Y quiero ver a Daniel Contra LaRusso, Vicente. pues igual. ¿Pensáis? Insistimos en que es complicado, de hablar en genérico de los deportes de contacto, pero ¿creéis que existe un arquetipo de personaje en este tipo de obras? ¿Hay un arquetipo de boxeador? ¿Hay un arquetipo de... Vamos a quedarnos, si queréis, en boxeador. ¿Hay un arquetipo de boxeador? Por lo general, de boxeador, bueno, el personaje siempre suele ser alguien, digamos, turbulento, con una vida personal muy tempestuosa, con problemas o económicos o familiares o legales o de todos los tipos juntos. La bebida. O un bonito combo. Pero claro, eso se explica por eso, el melodramatismo, por esa necesidad de meter un trasfondo que consiga que el espectador empatice. Es muy difícil empatizar con un campeón que gana desde su primer combate hasta el último y que nunca tiene ningún problema. Eso suele más bien causar como asquete. Pero claro, si metemos o al perdedor que se redime o a la figura del underdog, el que va como de tapado, nadie da un duro por él y acaba haciéndose con el trofeo, eso ya consigue un arco dramático que lo que hace es que al final hasta que te salte la lagrimilla. Lo que sí que es verdad... Fernando. Le doy toda la razón a Miguel, una vez más, como siempre, de lo que ha dicho. Simplemente voy a añadir algo más. Y es, sí, hay un estereotipo, o creo que existe ese estereotipo, desde incluso las películas clásicas de Hollywood de los 40, 50, en los que el boxeo, ya que pedíais estos ejemplos, está tomando presencia como género, hasta el día de hoy. O sea, es que yo creo que el 85-90% de las películas refleja este estereotipo de persona, de boxeador que procede de digamos, de las periferias de la sociedad. Y además, diré, más allá de todo aspecto económico, social, político, lo que queramos, o incluso narrativo, es que, claro, hay una cuestión lógica. ¿Quién que tenga ciertos recursos intelectuales y de oficio va a querer ganarse la vida destrozándose a sí mismo el cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o atentando contra su propia salud? Al final son personas que a lo mejor por las circunstancias de la vida no tienen otros recursos y se ponen en juego a sí mismos. También están, Sí. por salirnos un poco del arco del mundo del boxeo, de este pugilismo, en las películas que son más dedicadas a otro arte, como pueden ser las marciales, muchas veces están ambientadas, por lo menos las americanas, en institutos y estas cosas, y aquí ya nos encontramos chicos humildes que se han mudado de ciudad y llegan nuevos a ese barrio, se meten un poquito con ellos, y esa baja autoestima hacen que caigan en el centro de karate y ahí estén aprendiendo, que un señor mayor les coja como pupilo, le enseñe y empiezan a coger esa autoestima que les falta, ¿no? Y tenemos un poquito el estereotipo ese que estabais hablando antes, del chico que nadie se esperaba nada de él y de repente pega un cambio, ¿no? Y todo el mundo le sigue porque se vuelca el público a su favor. Sí, porque al final yo creo que la clave está en que las películas de boxeo al final con este tipo de personajes se presentan como una metáfora. Al final el combate que suele cerrar la película
sirve de metáfora para el combate que lleva a cabo este personaje, que en la mayoría de los casos pues, suele salir victorioso en ambos casos. Gana el combate o pierde de una manera gloriosa, veamos, por ejemplo, la primera de Rocky, y a la vez pues supera sus problemas o por lo menos parece que mejora su situación, la familia se reúne, etcétera. Aunque es verdad, y quizás esto habría que dividirlo, que también hay una parte muy importante en el biopic, en este género. Y ahí ya no encontramos un arquetipo, sino situaciones reales que dan pie a películas que acaban pues más o menos como la vida real. A mí se me viene a la mente, ahora que hablábamos de Scorsese, Robert De Niro y compañía, Toro Salvaje, ¿no? En la que el inicio de la película vemos a un boxeador, a un juguete roto, podríamos decir, que acaba de mala manera, o yéndonos a un ejemplo español, y para no hablar solo de cine, una obra de teatro como Urtain, que se puede ver en rtv.es, en Estudio 1, que igual, la película narra la historia real de un hombre que acabó suicidándose. Por lo tanto, es verdad que sí que esto nos lleva a pensar que quizá cuando se hacen este tipo de películas, cuando son autobiográficas o biográficas, perdón, sí que se centran en esa parte del boxeo, de los deportes de contacto más oscuras, como es lo que lleva detrás, el juego, la mafia, la muerte, etcétera. Y además, fijaros, incluso estaba pensando en la película Hurricane Carter o Huracán Carter, de donde viene precisamente la famosa canción de Bob Dylan, ¿no? Dedicada al púgil, en el que también se nos está presentando el mismo caso, un biopic. En este caso, el boxeo y el cuadrilátero no está en primer plano y no protagoniza la película, sino que seguimos al boxeador en la cárcel. Es un drama carcelario, pero también ocurre esto mismo. Quizá ejemplos a la inversa, o sea, pocos que podemos encontrar, tendríamos Cinderella Man, la película de Russell Crowe, que cuenta la historia de Braddock, que además sirve muy bien para ver quizá el tiempo del crack del 29, y Ali, en la que, bueno, al final todos sabemos que al final Ali continúa su carrera y llega a la cima pugilística, ¿no? Pero bueno, quizá luego hablemos también más de la carrera de Muhammad Ali, que al final es esencial para entender este tipo de personajes. Vale, no sé si ¿qué creéis que es lo más importante en las obras que abordan estos deportes? Si es el deporte en sí o, como estábamos hablando ahora, si es todo lo demás. Al final el deporte es una excusa para mostrarnos un mundo. No sé si tenemos ejemplos de películas que se centren solo en boxeo o solo en karate o solo en MMA, lo que queráis. En un wrestling incluso, ¿no? Yo creo que está por ahí la de... ¿Cómo se llama este? El wrestler, la de... Ese, el wrestler, eso. ¿Qué creéis? ¿Que el deporte de contacto es una excusa? ¿Es un trasfondo? No siempre, no siempre. Hay películas que están absolutamente centradas en el entrenamiento y en el combate. A ver, la propia saga de Rocky, pese a que se le han dado muchas lecturas políticas por la época en la que está realizada, al fin y al cabo es una película en la que el entrenamiento, el combate y la preparación, aunque también hay una narrativa detrás, una historia detrás que contar, está muy presente. Y luego películas mucho más recientes se han centrado al 100% en esto. Pienso, por ejemplo, en The Fighter, que en este caso también es una película sobre Qué bien boxeo. pronuncia este chico, ¿eh? Sí. Fíjate. Que pienso, por ejemplo, en The Fighter, ¿vale? Y no me interrumpáis, por favor, si puede ser. Estaba pensando en The Fighter de David O. Russell. Se piensa que está en la universidad o algo aquí con los alumnos. Pero tú que te no, me pienso que luego os voy a ver y entonces os arrepentiréis, ¿eh? Voy a probar esos crochets con vosotros, ¿eh? Bueno, decía que sí, que hay películas contemporáneas que los que están... Ya es que me despistáis, joder, no sé por dónde voy. Sí, que hay películas que están muy centradas en esto. Y pienso, por ejemplo, en The Fighter, que también es una película boxística, pero también la película Warrior sobre MMA, artes marciales mixtas, que en realidad no hay más chicha que sacarle que el propio combate, la preparación y el entrenamiento, que sí, que es una historia de superación fenomenal, pero es una película para disfrutar si eres fan del género, o sea, fan del deporte. Yo creo que pasa una... Perdón. No, dale, Miguel, dale. Que yo digo que en el tema de Warrior yo no estoy muy de acuerdo porque yo no soy fan de esos deportes, porque yo he visto un combate de artes marciales mixtas y no lo acabé porque me parece una salvajada tan grande que me estaba empezando a marear. Pero la película en sí me encanta esa película porque la historia de la familia, que es el trasfondo, es verdad que igual entras por el deporte y te quedas ya por lo demás. Pero el trasfondo de esa familia, que también ayuda siempre a tener actores buenos que te ayuden a empatizar, pero tenemos allí
a los dos hermanos, con además los dos caracteres tan diferentes, al padre con ese Nick Nolte que es increíble. A mí esa película me gusta sin que me guste el deporte, es más, ya te digo, sufro con los combates. No, no, por supuesto, pero a lo que o sea, quiero decir, una narrativa y una historia siempre las hay detrás de estas películas, porque si de otra manera no podrían funcionar, te pondrías un combate de boxeo, ¿no? Un combate de MMA, un combate de K1, me da igual el deporte. Pero hay otras películas en las que, digamos que el entrenamiento y el combate tiene mucha menos presencia y tiene más presencia el trasfondo. Pues, por poner otro ejemplo, claro, comparemos esas películas a las que yo me refería antes, de Fighter o Warrior, con, por ejemplo, Huracán Carter, que ya le he citado antes, que es una película en la que el boxeo está, pero no está. Tiene toda la importancia el drama carcelario y la injusticia del sistema penitenciario norteamericano. O pienso también en el declive de Patrick Leahy, en Lights Out, que bien pronuncio el inglés, que es una serie de televisión. Ya se lo dice hasta él, o sea... Antes de que me interrumpas tú, que has vuelto a hacerlo, por favor. Es una serie en la cual también el boxeo está muy presente, pero apenas vemos en todo el metraje de la serie momentos de entrenamiento y combate, casi al final, ¿no? Y es una película sobre el declive físico y, bueno, de salud físico y mental de un boxeador que ya pues está en las últimas. No sé, qué digo, que hay películas, bueno, ahora me estaba acordando de Million Dollar Baby, que también tiene mucha presencia el boxeo, pero toda la reflexión sobre la eutanasia al final acaba por acaparar la película. O sea que sí, que siempre hay una narrativa, pero yo creo que hay que medir, ¿no? ¿Qué ocupa el primer plano y qué ocupa un plano secundario? Bueno, yo creo que en este tema de narrativa pasa una cosa que es tremendamente llamativa. Depende, yo creo que también un poco de dónde provenga esa película, porque si lo hacen los americanos, ¿no? Los Estados Unidos normalmente suelen focalizarlo en un personaje o suelen desarrollar una historia donde el personaje que aparece es una metáfora del héroe americano también, una persona desconocida que de repente llega a la gloria o a la cima de ese mundillo y se convierte en el héroe de todo el mundo, ¿no? Que es a lo que aspira cualquiera de los que están en la tierra de las oportunidades. Sin embargo, si nos vamos más hacia un... voy a poner ejemplos europeos, ¿no? Me estaba viniendo a la cabeza Lacrán enamorado, también la película, no sé si era de Zanú, o algunas de estas británicas como The Boxer, que a lo mejor están centradas más, unas en un ambiente, o mostrar un ambiente mucho más de barrio humilde simplemente y cómo vive una persona que tiene pocos recursos, a luego también una persona que está metido en asuntos donde hay un trasfondo también de terrorismo, como es el IRA, y bueno, yo creo que cada nación va enfocándolo un poco con lo que tiene alrededor y va bebiendo un poquito de ahí. Es verdad que luego pues, la historia tendrá que conjugar en la medida que pueda las dos partes lo mejor posible. Yo te doy la razón en esto que decías, exceptuando la cuestión del cine norteamericano, que sí es verdad que tienes razón en cuanto al cine norteamericano de temática boxística o de combate contemporáneo, pero sí vemos la otra vertiente en el cine clásico norteamericano. Por ejemplo, Nadie puede vencerme de Robert Wise o icónica película Más dura será la caída, que fue la última película de Humphrey Bogart de temática boxística. Ahí el trasfondo social, político, tiene mucha más presencia que en las actuales, que es donde yo creo que sí se aplica esto que comentabas. También puede ir un poco con las modas, ¿no? Es decir, a lo mejor se ha bebido mucho antes, en los 60, 70, incluso principios de los 80, porque había una gran moda de practicar este tipo de deportes o de artes marciales. Luego ha habido un periodo un poco más de impasse y ahora parece que está repuntando y hemos vuelto a tener películas como The Fighter que decías, Southpaw, de nuevo la saga Rocky con las películas de Creed. Yo creo que hay una vuelta ahí, ¿no? A esas modas. Sí, hay una vuelta, esto basado en las modas, porque yo que sé, hace 4 o 5 años ibas al gimnasio de artes marciales o al gimnasio de boxeo, K1, Muay Thai y no veías a nadie, veías a Porque 4 eras un gatos. freak, claro. Veías a 4 gatos y hoy en día te encuentras con que está petado de estudiantes, de empresarios, de gente de negocios que, bueno, pues encontraron, que me parece fenomenal, encontraron en el boxeo una forma de
bueno, de hacer deporte y de también distraerse y desahogarse incluso. Sí, desahogarse se tienen que desahogar, sí. Por cierto, claro, estamos hablando de películas con temática de boxeo en este caso, porque claro, habría que diferenciar, y es el siguiente tema que os quiero sacar, películas basadas en estos temas y películas en las que se pegan, que es algo muy diferente, un género muy diferente y que quizás nos resulte más difícil encontrar, por ejemplo, películas asiáticas relacionadas pues, con el karate, con el taekwondo, etcétera, sino que son películas en las que dentro de la trama pues, se pelean con ese tipo de estilo, ¿no? Quizá sería como un subapartado de las películas relacionadas con el deporte de contacto, peleas en las que se utiliza como elemento en la trama. Igual que no podremos decir que una película del oeste, ya hablaremos de las películas del oeste, es una película de armas o de tiros, porque las armas forman parte de la peli, o una película de guerra, ¿no? ¿Me entendéis? Que me he liado yo solo. Yo no, ¿eh? ¿No me entiendes? Pero que te lo estoy haciendo a propósito para fastidiarte, nada. ¿Quieres que te lo voy a explicar? Porque me puedo Yo estar no aquí una termino hora. de compartir esa pregunta que lanzas, ¿eh, Pablo? Vale. Pues, Pero tío. pero que era una pregunta, además. No, No, era una es un reflexión, comentario, no es una reflexión. Yo también puedo hacer reflexiones y las dejo al aire, tío, para nuestros queridos oyentes, ¿no? Yo creo que es más difícil meter una película que digas, va sobre el taekwondo, porque realmente no va sobre el taekwondo. La historia no es la de un taekwondista que se ha peleado con su mujer o que está en la ruina, sino que es un monje que tiene un problema y que lo resuelve porque sabe taekwondo, ¿no? Bruce Lee, las películas de Bruce Lee. Quizá, no, no sé si son películas que podamos decir tienen esa temática. El protagonista no siempre es un luchador de ese tipo de género, ¿no? O de arte. Bueno, vamos a Vale, probar que ahora con lo de las Bruce Lee, películas de Bruce Lee eran americanas. sí, pero ahora con lo de Bruce Lee te he pillado. Así que al final ¿Sí el o arte no? marcial es un recurso, es un Claro, recurso. Claro, eso es. vale, Él se vale. pega así. Pues dilo así, joder, macho. Vale, perdona, tío. Hombre, hay No algunas me que sí, pegues. ¿no? Como las de Airbender o cosas así, que son maestros que dominan esas técnicas, o las de On Back, que son gente que hace Muay Thai y estas cosas que pegan unas patadas. Lo único que luego ellos lo hacen como muy coreografiado todo y parece más un baile que otra cosa. Me vais a permitir la blasfemia para recordar a un viejo amigo de tres de los que estamos aquí que definió ese tipo de películas y coreografías como son películas en las que hay hostias poéticas. Y me pareció maravilloso. La Casa de las Dagas Voladoras y tal son hostias poéticas y creo que tiene toda la razón. Es una definición perfecta. Sí, y además ahora sí te voy a dar la razón. Estaba de acuerdo desde el principio, pero quería fastidiar, ¿eh? Te doy toda la razón en que al final estas películas son muy diferentes a las que hemos hablado anteriormente, porque al final, en realidad son películas, vamos, quiero decir, de acción, blockbuster, para pasar el rato entretenidas. A veces la historia ni siquiera existe, no hay esa superación, es simplemente, pues eso, Jackie Chan, ¿no? Por ejemplo, Jackie o Chan. Bruce Lee, aunque, claro, Bruce Lee es otra Van liga Damme. y Van Damme, aunque Van bueno, Damme. Kickboxer, la película Kickboxer, ¿no? Sí, hay ejemplos, pero realmente las películas de Van Damme no van de eso. En Es un tío general, es un tío al que secuestran a su familia por enésima vez eso y lo es. resuelve pegando patadas. Sí, y ahí yo creo que en la misma figura de Van Damme, ¿no? Podíamos ver ambas dimensiones. Pues Y Steven Kickboxer sí es una Seagal. película, sí, Kickboxer sí es una película más como Rocky 1, por ejemplo, salvando las distancias, mientras que otras que ha hecho Van Damme pues son más Es que yo creo que también el propio Stallone, ¿no? era El de propio Avildsen, Stallone ha ¿no? hecho ambas Kickboxer películas. no sé si era de Avildsen también. Es que yo creo que... Pues te lo digo porque vuelvo a tener la ficha aquí delante que la he buscado. Es Mark Dissal, es Ah. que... Pues era su hermano, su primo. No, yo Sí, sé qué que la ha bien dirigido pronuncia. también a Van Damme, ¿eh? Ha dirigido a Van Damme. Y David Worth está codirigida, Jorge. Pues mira, Jorge, que no te enteras. he fallado ahí, profe. Es que si te abrieras la ficha de Film Affinity, como hago yo. Pero bueno, si hablamos de películas o de deportes de contacto, hay que hablar de, por ejemplo, gente como Bruce Lee. Podríamos hablar también de Jackie Chan, pero bueno, personajes como Bruce Lee van muy ligados a este tipo de artes marciales porque al final basan toda su carrera cinematográfica en su capacidad para dar guayas, ¿no? Al final, en este tipo de personajes, su valor interpretativo está un poco supeditado a su valor como maestro de artes marciales. Totalmente, toda su vida, todo su entrenamiento, todos sus esfuerzos estaban dedicados a las artes marciales, al Kung Fu.
y todo eso para luego llevarlo al cine, claro, era su pasión. Mm. Sin entrar en más detalles, porque tampoco conozco muchísimo la obra y vida de Bruce Lee, y la ficha de Finity da lo que da. Hasta ahí puedo decir. Vale, yo sé que peleó una vez contra Chuck Norris en la gran pantalla. Y le Lo quitó ganó. pelo, Brad Pitt. le quitó vello, ¿no? Le quitó bello a Chuck Norris, pero es verdad que luego murió en extrañas circunstancias Bruce Lee. Lo que no hace sino engrandecer la leyenda de Chuck Norris, al que todavía no habíamos mencionado, y también es un hombre que ha basado su carrera en la capacidad para pegar. Y ahí está Walter Rañez de Texas. Miguel, ibas a decir algo. Espero No, que que supere a Chuck también. Norris, aunque no creo. No, sobre Bruce Lee, que también hemos visto. Yo, mi conocimiento de Bruce Lee es que se pega con Brad Pitt en la última de Tarantino. Claro, verdad, es verdad. eres una vez en Hollywood, Y correcto. no acaba muy bien él, ¿eh? Por cierto, que en Tarantino, ahí estaría, por ejemplo, la serie de Kill Bill, Claro. donde entraría toda esa parte que decimos, ¿no? Que las artes marciales forman parte de la trama, sin ser. Aunque es verdad que en esta parte sí que podríamos hablar que la primera película, con todo el entrenamiento ¿no? de la protagonista, sí que formaría parte de ese desarrollo, tipo Karate Kid. Vale, estábamos hablando de Bruce Lee, nombre propio de ese actor que basa toda su carrera en saber artes marciales. Os quería hablar de otro nombre propio que nos puede servir para hablar de otro género relacionado con el mundo de los deportes de contacto, que es Muhammad Ali. ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de personajes también ha dado para mucho documental, mucho libro, mucho estudio sobre su propia vida. Hay incluso hasta cómics con Muhammad Ali peleando contra Superman, ¿no? No sé si hablábamos antes de Toro Salvaje, etcétera, ¿no? Al final, los personajes, los boxeadores y tal, como que atraen, tienen algo que conecta. También va un poco en la línea de lo que decía Fernando, ¿no? Que suele ser gente que por su propia vida llevan a esa épica, ¿no? Intrínseca que tiene el boxeo. Bueno, al final son personas que en la mayor parte de los casos no tienen nada que perder. Es su único modo de vida y la única manera que conocen de prosperar, y ponen toda la carne en el asador, nunca mejor dicho, lo dan todo de sí, llevan la vida al último extremo en los entrenamientos, en el ring. Es un deporte, o son unos deportes, todos los de contacto, muy sacrificados. Os decía Muhammad Ali, porque en eso que siempre decimos que hay que apuntarnos algunas recomendaciones, yo traía dos documentales fundamentales para conocer lo que fue Ali en su máximo esplendor. Uno es Cuando fuimos reyes, en el combate contra Foreman en Kinshasa, donde se puede ver pues, cómo la llegada de estos personajes a un país dictatorial. También se puede ver un poco también el boxeo como espectáculo, ¿no? Pero bueno, la figura de Muhammad Ali. Para mí me gusta más el documental centrado en ese combate de Thriller in Manila contra Joe Frazier, otro de los grandes boxeadores de la historia, que quizá ahora es lo que decimos, ¿no? Quizá Joe Frazier, quien, aunque no sepas nada de boxeo, mentalmente casi es el antagonista de Muhammad Ali, ¿no? La historia deportiva de Muhammad Ali tiene como gran rival, aunque hubo muchos otros boxeadores que compitieron contra Ali, a Joe Frazier, que venció una primera vez, después que hay derrotado, y ese último combate agónico en Manila, del que también hay un gran documental, ¿no? Thriller in Manila se llama así. Ahí podemos ver también a ese Muhammad Ali showman, un showman que ya nos lo presentan en un libro que también os recomiendo, que se llama Rey del Mundo, en el que ya no solo nos presentan a ese Ali showman, sino que también, y al estilo de lo que decíamos antes con Cinderella Man y el crack del 29, nos presenta el problema racial en Estados Unidos, que es fundamental también para entender la trayectoria de Cassius Clay, después Muhammad Ali, todo el movimiento racial, cómo él entra en los hermanos musulmanes, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también el boxeo como manera de recorrer la historia reciente, ¿no? de la humanidad del siglo XX en Estados Unidos o en España, porque también en España tuvimos nuestra época dorada de boxeadores, Fernando, como nos recuerdan las crónicas de Manuel Alcántara. Ahora podríamos hablar de periodismo y boxeo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, hay referentes increíbles en la historia del periodismo internacional y nacional que han atendido, además, primeras plumas, primeras espadas al arte, al noble arte, o a la sweet science, a la dulce ciencia. A ver, hace poco dedicamos un programa a las novelas policíacas, a la novela negra, y sin ir más lejos, Arthur Conan Doyle, que era
bueno, un aficionado a los deportes aristocráticos o nobles, porque el boxeo en su origen lo era, ¿no? Dedicó el personaje de Sherlock Holmes también un aprecio al boxeo enorme y una de sus grandes novelas, Rodney Stone, está dedicada al boxeo. El boxeo es el centro narrativo de la novela. Luego, por ejemplo, Jack London hizo una de las grandes crónicas del boxeo al tratar y centrarse en el llamado el combate del siglo que enfrentó a James J. Jeffries y Jack Johnson, la gran esperanza blanca contra el campeón de boxeo de raza afroamericana por aquel entonces, Jack Johnson. No sé, Hemingway, por ejemplo, de forma quizás más tangencial, pero también le dedicó muchas palabras al boxeo. Gaitalese. Gaitalese, efectivamente. Bueno, Norman Mailer también, uno de los grandes autores del nuevo periodismo. Luego en España tenemos, por supuesto, a Alcántara, tú ya le has citado, pero Pero es verdad que incluso... Manuel Alcántara, perdona que te corte, Nada, no Manuel pasa nada. Alcántara, Todo el programa me estáis cortando. O no, sea, porque te quiero hacer te quiero hacer un apunte porque sé por dónde vas. Hasta este punto, digamos que hemos hablado de novelas o relatos basados en el boxeo. Es verdad que en el caso de Manuel Alcántara ya hablamos de crónica. Es verdad que a la crónica se le puede hacer toda la literatura que se quiera, pero en el caso de Manuel Alcántara, insisto, ¿no? Se recoge en ese libro El siglo de oro del boxeo español, en libros del CAO, son crónicas. Es decir, es la belleza de la crónica en sí. Sí, pero bueno, también lo eran, por ejemplo, sí, es verdad que yo cuando estaba dando nombres, ¿no? de periodistas literatos norteamericanos, quizás era un periodismo más narrativo, exceptuando quizás las crónicas de Jack London, de las del combate del siglo, que sí que cierto. lanza desde Reno, que es donde se celebraba el combate, y de hecho lo publica una editorial aquí en España que está muy cercana a estos temas periodísticos, que es Gallonero. Pero sí, tienes razón en que estos están más, digamos, próximos a la literatura. Sí, Alcántara es un periodista de raza, un periodista deportivo de raza, y antes que él, precisamente la persona a la que sustituyó en Marca, y no sé si Marca y Enas, los dos periódicos, que es Vadillo, por ejemplo, que fue su mentor, su maestro en cierta manera, y le sustituyó. O sea que sí, tenemos ahí dos grandes nombres del periodismo. Escritor, Marca, al final era Marca, perdona. Era Marca. Escritor, periodista que tiene relatos sobre boxeo, David Gistau, que además era practicante de boxeo. Sí, y desgraciadamente esto, ¿no? Le pesó, creo, según parece. Sí. Bueno, y entre los literatos españoles, yo creo que aquí el nombre a citar es Francisco Ayala, en El boxeador y un ángel. Yo creo que no se ha publicado nada mejor sobre la temática boxística en la literatura española. Aunque, bueno, creo que había un premio Planeta por ahí que tenía temática boxística. Fue La noche de Andrés Bosch, quiero recordar, pero aquí me puede fallar. Es verdad que en España pesa más la crónica en sí que la literatura en cuanto a la novela, aunque tenemos grandes personajes o grandes boxeadores que dan para novela. Ya hablaba al principio de esa obra de teatro basada en la vida de Urtaín. Podríamos hablar de Pedro Carrasco, Legrá, todos esos personajes que se recorren en esas crónicas de Alcántara, hasta quizá una figura más reciente que también daría para, bueno, incluso hizo algún escarceo en el cine, aunque quizá no el cine que todos nos esperamos, El Potro de Vallecas. Cine de contacto, ¿no? El cine de contacto, ciertamente. Eso sí que es cine de contacto y no lo de boxeo. Y además, luego tenemos... ¿Cómo os gusta el chiste fácil, eh? El Potro se desboca. O sea, que si alguien quiere buscarlo, porque estamos hablando de referencia justa, El Potro se desboca, película protagonizada por Policarpo Díaz, El Potro de Vallecas. Pero bueno, uno de los iconos que tenemos ahora, que está muy en boga, es el hermano mayor, Jero García, ¿es? Sí. Y bueno, el campeón del mundo, el lince de Parla, Javier Castillejo. Hombre, Javier Castillejo, uno de los mejores boxeadores de la historia de España. Creo que poco reconocido, Fernando. Castillejo, dices. Sí, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no tenía un peso muy llamativo. Es el único campeón del mundo que tiene España. Sí, en general yo creo que los boxeadores españoles han sido muy maltratados por la historia y por nuestro país. En general yo creo que todos los grandes genios y en concreto los deportistas de las últimas décadas han sido muy maltratados
por la historia y por nuestro país. No sé, ahora me ha venido a la cabeza algo que no tiene nada que ver, aunque un día quizás podemos hablar también de esto. Por ejemplo, el caso de Arturito Pomar, también abandonado por el régimen una vez dio sus réditos como niño prodigio. Y también fue un campeón de España, yo no sé ni cuántas veces lo fue, gran maestro internacional, se Acabó en enfrentó en archivos, el... ¿no? Este hombre, trabajando en ¿Perdón? archivos, que acabó trabajando en archivos. Trabajó, sí, no, acabó trabajando en correos, en Cienpozuelos, y tenía que pedir excedencias o tenía que pedir, bueno, pues creo que era suspensión de empleo sin sueldo para poder asistir a los interzonales y a los campeonatos internacionales. Yo creo que lo hemos visto mucho esto de la historia del deporte español en general, no solo del boxeo, pero es verdad que estos deportes son bastante maltratados porque no tienen cuota de mercado, cuota televisiva, apenas se siguen, ¿no? Fuera de lo que es la afición pura y dura, y esto pues no trae dinero. Al final, pues, Yo no creo hay que grandes aquí en España casi nos tenemos que aficionar o empezar a simpatizar con alguien de fuera que sea cercano a nosotros. Estoy pensando en boxeadores mexicanos o hispanos, por lo menos, Oscar de la Hoya, Maravilla Martínez, esta gente que, bueno, por lo menos que tenga algo de relación con nuestro país, aunque sea poca, ¿no? Y con el que podamos empezar a simpatizar, porque si no... Oye, ahora que habéis Sí, sí. mezclado, ahora que habéis mezclado el ajedrez, de repente, que ha surgido por ahí con Arturito Pomar y el peón, una de las últimas preguntas que teníamos aquí pautadas en en nuestro guión, si se puede llamar de alguna manera, es, lo he enlazado porque leía el otro día la noticia de que las asociaciones de ajedrez, después del boom de Gambito de Dama en Netflix, esperaban como un boom de nuevas alumnas en el mundo del ajedrez. No sé si este tipo de películas, si uno sale de Rocky diciendo me voy a apuntar a boxeo. No sé si quizá son un buen reclamo para iniciarse en esta práctica deportiva. Hombre, hay repuntes, ¿eh? Hay repuntes después de cada éxito de este tipo de obras, ya no solo, a lo mejor del ajedrez, pues bueno, es más complicado. Yo he visto que hay incluso en el colegio asignaturas, ¿eh? Matemáticas aplicadas al ajedrez y estas cosas, que ponen bastante de moda este juego entre los más jóvenes. Lo único que a lo mejor habría que darles mucho más bombo. Pero después de ver un Rocky, después de ver un Karate Kid, o sea, yo creo que ya creció de nuevo la gente que se apuntó a clases de boxeo con Creed, con la vuelta de Rocky otra vez, y también está volviendo un poco cierto tipo de artes marciales, pues ya simplemente con el MMA y pues mucha gente dice, oh, me quiero apuntar a kickboxing, tal, no sé qué, y este tipo de deportes, y el karate otra vez a raíz de la serie Cobra Kai. Eso en Estados Unidos ha tenido bastante boom. Y es que, bueno, es un éxito. Es de las series más vistas en Netflix, en YouTube Red y es un hecho. Sí, yo creo que qué duda cabe que al final las películas, las series basadas en estas temáticas, al final hacen porque van fundando pues, estereotipos, referentes. Mencionabas lo de Gambito de Dama y el repunte entre las mujeres ajedrecistas. Yo ya leí un artículo en el que ya se estaba empezando a hacer estudios y estaba comprobando que sí estaba habiendo un repunte de mujeres ajedrecistas, porque claro, hasta el momento ¿qué mujer tenía un referente en el mundo del ajedrez que Claro. pudiera llevarle a practicarlo? Es que los referentes son muy importantes. Y luego, por volver al tema del boxeo. A ver, no me quiero tirar un triple, pero me lo voy a tirar, el triple. Venga, lanza. Yo, sin enrollarme demasiado, el boxeo, el K1, el Muay Thai, el Jiu-Jitsu, Judo, todos los deportes de contacto, artes marciales, son prácticas deportivas o de contacto en los que das todo o no das nada, es decir, o te implicas o te quedas fuera. Son deportes auténticos, son deportes de gran autenticidad. Yo creo que a día de hoy, en general, al mundo, a la sociedad le falta autenticidad y yo creo que la gente, las personas están buscando autenticidad, sentirse, aunque sea auténticos, en estas prácticas deportivas. Y yo creo que en parte, o en gran parte, ahí radica su éxito. Ya me tira el triple, vosotros me diréis si me Bueno, y equivoco. y la nobleza también que tienen detrás, ¿no? Porque eh, también Sí, hay sí, mucho de compañerismo, aunque hay rivalidad, hay compañerismo, y eso también se nota mucho. Es una vida muy de echarse una mano. esto es un deporte, o sea, por eso decía que son deportes auténticos, en el Claro, se sentido aprende de que muchos valores. representan verdaderos principios, no solo deportivos, sino principios humanos, valores humanos. Es que Y yo creo hay chicos jóvenes, Fernando, que
que podían llevar una vida disoluta, se apuntan a este tipo de deportes y empiezan a coger una pauta que les centra mucho y luego se ve una mejora incluso académica en Sí, su sí. rendimiento. Esto Sí, es sí, el propio Jero fundamental. García, el ejemplo que ponías antes, es una persona que ha hecho mucho trabajo en este campo. No conozco mucho de su trayectoria, pero sé que sí que ha hecho mucho en este campo. Vale, pues yo que si queréis, para terminar, os pregunto por vuestra recomendación, que nos dejéis una recomendación relacionada con el mundo de los deportes de contacto. Si os parece que dice Miguel. Pues yo, aparte de la película Warrior, que ya hemos mencionado, la película Redención Southpaw, también me parece una buena película reciente y que además bastante desapercibida, que tiene como fondo el boxeo y además, más concretamente, pues todo lo que hemos estado diciendo antes de un dramón de narices, una historia de, como el propio nombre español le indica, redención, de conseguir rehacer la vida del propio personaje protagonista gracias a la disciplina y al boxeo, y con además unas actuaciones tremendas de Jake Gyllenhaal y de Forrest Whitaker como entrenador. ¿Vale? Fernando. Pues de nuevo, totalmente de acuerdo con la recomendación de Miguel, una vez más, le doy la razón, nunca le llevaré la contraria. Y añado una película también muy poco conocida, todavía más desapercibida que Southpaw, que es Sparring. Se llama así la película, Sparring, dirigida por Samuel Juy, es una película francesa, de producción francesa. Está protagonizada por un actor ahora sí conocido, porque protagonizaba la gran serie Oficina de Infiltrados, que es Matthew Kassovitz. Y es una película de estas que, como decía al principio del programa, al principio del podcast, el boxeo ocupa un segundo lugar, quiero decir, lo que es en sí la práctica deportiva ocupa un segundo lugar, pero tiene una gran importancia la historia, porque fijaros, el protagonista de esta historia se llama Steve Landry, es un boxeador prácticamente ya en las últimas, retirado, es un boxeador que nunca ha logrado vencer en realidad en el boxeo, ha perdido más peleas de las que ha ganado, o sea, es un fracasado en el boxeo, realmente malo, pero aún así sigue boxeando, porque no le importa tanto vencer como hacer aquello que le gusta, cumplir con su vocación. Y hay una historia preciosa de él con su hijo, que su hijo quiere dedicarse al piano y le está costando mucho tocar el piano, pero aún así anima al hijo a seguir adelante para que cumpla con su vocación, ¿no? Y ese mensaje de seguir con la vocación, aunque uno sea el peor en aquello que hace, me encanta. Esa épica en la derrota me encanta de esta película, os la recomiendo. Jorge. Bueno, yo voy a reincidir un poco en las grandes sagas, Rocky y Karate Kid, porque para la épica me parece que están muy bien y representan también muchos valores a tener en cuenta. Es verdad que a lo mejor luego la serie Cobra Kai podemos tomarla ya como un poco más hasta de vuelta de tuerca de todo esto y verla también desde un punto de vista a veces con un poquito más de humor. Os quiero recomendar una que va más que de boxeo, de managers de boxeo, que es Shiner o Shiner, que creo que era, no sé si era Robert Duvall o Michael Caine el protagonista. Impresionante, ¿no? De cómo llevas a chavales o a gente a lo más alto y tu vida va en ello. Y luego hay otra que pasó desapercibida, pero estuvo nominada a los Oscar y tuvo bastantes candidaturas, que es Foxcatcher, que va un poco más de lucha, esta lucha grecolatina, ¿no? O lucha canaria, parece ser, ¿no? Eso que solo se ve en las Olimpiadas y de refilón. Sí, pero bueno, tiene un Con punto. todo el respeto, para los grecolatinos que luchen, no vaya a ser que vengan a pegarme, que probablemente me puedan. Tiene un punto que es muy interesante, que es la relación maestro-alumno. El maestro muy exigente, que solo aspira a ganar, a ganar, a ganar y darlo todo, ¿no? Sin prestar atención a cómo lo está pasando el alumno. Y a veces, pues ver cómo el alumno le cuesta, progresa, y si no lo consigue, el machaque psicológico de ese maestro, también me parece muy interesante porque a veces esos deportes se puede perder el horizonte, ¿no?
pues, siempre tenemos en mente, o yo lo tenía, ¿no? Los padres cuando íbamos a jugar al fútbol de pequeños, que se meten casi hasta en el campo y dan lecciones a sus hijos ahí o les regañan si han fallado, y dices tú, pero madre mía, o sea, ¿a dónde estamos llegando? Y en este tipo de deportes, que muchas veces son hasta universitarios, o podemos llegar a las Olimpiadas, pero tampoco tiene que ser algo tremendísimo, porque no tiene una audiencia muy grande. Pues me parece muy interesante que se vea eso también. Pues termino yo. Y termino recomendando una película que creo que de boxeo tiene apenas un fotograma o 2 fotogramas, que es El hombre tranquilo, de John Wayne. John Ford, de John Ford en la dirección, John Wayne en el papel principal, en uno de sus mejores papeles con John Ford, con Mauricio O'Hara como esa mujer irlandesa, cuando ese boxeador torturado por un evento de su pasado boxístico, es que mató a un hombre en el ring, pues decide volver a los orígenes, ¿no? A su Irlanda natal, para intentar encontrar una paz que después de ese shock deportivo que tiene en la cima de su carrera, pues nos deja una de las mejores películas de John Ford, y que además Peliculón. me sirve para anunciar que en nuestro próximo podcast, en el próximo podcast de La Guantera del DeLorean, hablaremos seguramente muchísimo, todo lo del mundo y más, de John Ford, porque vamos a dedicar el programa al western, al género western, y por lo tanto no podremos dejar de hablar de John Ford. Es que realmente ya podemos decir que el western es John Wayne y Clint Eastwood. Y a partir de ahí podemos empezar a Y construir ya está, la ¿no? casa. Y ya está, Pablo. ¿Qué decir? John Wayne, Clint Eastwood, y son los grandes pilares del western. Y a partir de ahí Y podemos Chiquito de la construir, empezar a Calzada. calificar, y Chiquito de la Calzada, que estaría pues en la cúspide con la veleta. Así que nada, como digo, que en el próximo programa de La Guantera del DeLorean hablaremos del género western, nos prepararemos recomendaciones y cháchara intrascendente por doquier. Antes de nada, pues voy a despedirme de mis queridos amigos. Jorge Velasco, gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Miguel Serrano, gracias. Hasta la Gracias, próxima. nos vemos en el oeste. Nos vemos en el oeste. Far West. Fernando, este podcast es demasiado pequeño para los dos. Pero hasta la próxima. Iba a despedirme en inglés, pero hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Os recuerdo muy rápido que estamos en todas las redes, todas las plataformas para escuchar podcast. Si nos estáis escuchando, pues seguid escuchándonos a través de esta plataforma, que os funciona bastante bien. Y en Twitter estamos en LGD DeLorean y en Instagram somos La Guantera del DeLorean. Seguidnos, comentarnos y todo lo demás. Nos despedimos con uno de los deportes de contacto que hemos pasado un poco de puntillas, pero que es el mejor de todos, que no es otro que el pressing catch de nuestro querido y siempre recordado Héctor del Mar.